Bien, buenas tardes compañeros y profesores. Soy el alumno Rolando Alberto Cárdenas Pomareda y voy a dar el sustento que corresponde a mi trabajo de filosofía del derecho. En este caso hemos analizado la propuesta de inconstitucionalidad del decreto legislativo número 1182. Bien, eh, esta es una norma, ¿no?, que regula el uso de los datos de geolocalización para combatir delitos cometidos mediante el uso de tecnologías de la información. Esta norma fue emitida en el año 2015 y permite que el Ministerio del Interior, ¿no?, solicite datos de ubicación a las empresas de telecomunicaciones sin orden judicial previa y cuando exista, ¿no?, un supuesto de flagrancia delictiva. Aunque la intención es legítima, es decir, proteger la seguridad y combatir el delito, podemos decir que su aplicación ha generado serios problemas constitucionales, ya que puede vulnerar derechos fundamentales que están reconocidos en la Constitución peruana y además en tratados internacionales. Evidentemente tiene un enfoque filosófico, ¿no? Y lo que hemos usado, ¿no?, es a Hans Kelsen, ¿no?, en su positivismo excluyente, donde podemos afirmar que la validez depende solo del procedimiento legal. También hemos utilizado a Hart, ¿no?, en el positivismo incluyente, en donde el concepto principal es que el derecho pueda incluir la moral y si es que el sistema pues lo permite. También el garantismo crítico de Luigi Ferraioli con una norma válida debe respetar derechos fundamentales. Y finalmente también hemos tomado a Alf Ross, donde el realismo jurídico nos permite eh, proponer que el derecho es lo que los jueces aplican en la práctica. Por ello, la norma, ¿no?, que estamos evaluando presenta pues conflictos, ¿no?, con otros derechos, como por ejemplo el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, ¿no? Y evidentemente el derecho al secreto o la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Todas ellas referidas en el artículo 2, ¿no?, de la Constitución. Este principio de proporcionalidad, ¿no?, en la restricción de derechos, pues evidentemente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, ¿no?, Eh, indicando que toda restricción de derechos fundamentales, ¿no?, debe contar con un control judicial previo, ¿no?, lo cual pues no se cumple, ¿no?, en este decreto. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no?, en su artículo 11 protege la vida privada y las comunicaciones personales, ¿no?, reforzando justamente, ¿no?, la necesidad de control judicial, ¿no? Por eso surge una pregunta que es: ¿será constitucional permitirle al Estado acceder a datos personales sin orden judicial, aunque sea por motivos de seguridad? Pues bien, de acuerdo al garantismo jurídico de Luigi Ferraioli, el decreto legislativo 1182 pues no es legítimo constitucionalmente, ¿no? Aunque cumple con la validez formal, ¿no?, pues ha sido emitido conforme pues a las delegaciones que tiene el Congreso, a la potestad que tiene, no cumple con la validez sustancial, ya que autoriza la intromisión del Estado en derechos fundamentales, ¿no?, que no tienen control judicial previo. Ferraioli sostiene que un Estado de Derecho solo se convierte en Estado constitucional cuando el poder público está limitado por garantías legales y jurisdiccionales, ¿no? En este caso, pues no existen garantías jurisdiccionales previas, lo que pues debilita el principio de la legalidad y también el control del poder. Entonces, se genera pues un desequilibrio entre seguridad y libertad, priorizando pues una visión utilitarista que es
incompatible con el garantismo, ¿no? Por tanto, desde la óptica garantista de Ferraioli, esta norma es inconstitucional de manera sustantiva, ¿no? Porque viola la dignidad humana y además la supremacía constitucional. Entonces, ¿qué propuesta tenemos nosotros con respecto a ello? ¿No? Proponemos que el Tribunal Constitucional del Perú declare la inconstitucionalidad parcial del decreto legislativo 1182, especialmente en la parte que autoriza, ¿no?, la geolocalización sin ningún tipo de orden judicial, ¿no? Y apelamos a los siguientes razonamientos, ¿no? Primero, la violación de derechos fundamentales, ¿no? La intervención en la intimidad sin orden judicial, pues vulnera los artículos 2.10 y 2.24 de la Constitución Política. Lo otro es la ausencia de un control judicial de acuerdo al artículo 71 del Código Procesal Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que exigen que toda medida restrictiva de derechos fundamentales debe contar con autorización judicial. Finalmente, pues también apelamos a la incompatibilidad internacional, ¿no? El artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida y las comunicaciones personales. Y además también apelamos a la contradicción con el propio garantista Ferraioli, ¿no?, quien sostiene que ninguna razón de utilidad pública puede justificar la eliminación de garantías constitucionales, ni siquiera en nombre de la seguridad. Por lo tanto, el acto de geolocalización sin orden judicial pues va a carecer de legitimidad jurídica y ética y debe ser o reformado o derogado. Bien, como conclusiones y algunas recomendaciones, podemos decir que el positivismo jurídico clásico, cuando separa el derecho y la moral, pues no va a lograr, ¿no?, resolver conflictos donde se vean afectados derechos fundamentales, ¿no? El garantismo jurídico de Ferraioli ofrece una alternativa sólida porque subordina toda norma a la Constitución y a los derechos humanos, ¿no? El decreto 1182 vulnera el núcleo esencial de los derechos fundamentales, permitiendo pues una intromisión estatal sin control judicial, ¿no? La validez formal de una norma no basta, también debe ser sustancialmente justa y judicialmente controlada. El juez constitucional pues debe actuar como protector de la dignidad humana, ¿no? O sea, limitando pues el poder punitivo del Estado. Como recomendaciones, derogar o modificar este artículo o los artículos del decreto legislativo 1182 que permiten esa geolocalización sin orden judicial, ¿no? Y además crear un protocolo, ¿no?, judicial previo para toda medida que implique vigilancia o acceso a datos personales, ¿no? Promover pues una cultura garantista entre jueces, fiscales y policías, ¿no? Incorporar ese garantismo jurídico y la ética judicial en la formación académica, fomentar la cooperación entre el Tribunal Constitucional pues, y el Ministerio del Interior para que pueda haber un equilibrio entre seguridad y derechos humanos. Bien, finalmente, ¿no?, como una conclusión, ¿no?, final, podemos decir que este decreto 1182 muestra cómo una norma puede ser formalmente válida, pero sustancialmente injusta. Este garantismo jurídico de Ferraioli pues, nos enseña que sin garantías no hay derechos y que la verdadera legitimidad del derecho no está solo en la forma, sino en su respeto a la dignidad humana. Bien, hasta aquí es mi exposición y sustento de mi trabajo, de mi tarea académica 1, y agradezco mucho el poder exponer este tema. Muchas gracias.